de los jóvenes, nuevamente con Dios y con la iglesia, y con la ayuda de Dios yo creo que se logra, porque ellos tienen como imán, ¿cierto? Bueno, pero también tenemos otro proyecto, un proyecto de padre y de obispo, yo no sé qué será, acá está de camiseta verde. Él es Juan Gabriel, él es nuestro próximo sacerdote de la diócesis, él es Juan Gabriel. Lo vamos a aprovechar en este momentico, pero también yo les quiero proponer algo, aprovechémonos de él, porque él va a estar los sábados y domingos, yo creo que en nuestra parroquia. Hay que gastarlo al máximo, para eso está joven. Para eso está joven, hay que aprovechar y gastarlo. Ellos ya saben todo, saben más que nosotros porque saben lo último, entonces hay que aprovecharlo. Entonces, bienvenido Juan Gabriel, este es el semillero, casas de reunión de nuestra parroquia. Nos faltan muchos porque tuvieron inconvenientes, pero pues yo vamos a hacer luego el retiro en el seminario. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Padre Miguel. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a seguir en esta experiencia de retiro, que es una experiencia de Dios, de encuentro vivo con la persona de Jesús. Ustedes han hecho un avivamiento, una alabanza, y eso tiene que ser un acto que tenga dos objetivos muy claros. El primero es algo que ya meditaron también, y es: renunciamos ¿a quién? A Satanás y a sus obras. Entonces, renunciar a Satanás. Y eso se hace con un segundo objetivo, que es lo más importante: vivir en Cristo, la vida nueva en Cristo. Y eso se logra, esa vida se logra solo a partir de algo que es muy importante y lo más grande que tenemos, que es la fe. Hemos escuchado hablar mucho sobre la fe y decimos tener fe. Vamos a meditar y a cuestionarnos un poco si de verdad tenemos fe, si somos cristianos, si somos creyentes, o si nos falta fe y nos acogemos a la plegaria que Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Saben cuál es? Esa, pero referente a la fe. Es una frase cortica pero muy profunda: aumentanos la fe. Porque recordemos que Jesús en varios pasajes nos habla sobre la fe y dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza. Pues a partir de esa palabra ya nosotros no nos escandalizamos, ni nos asustamos, ni nos miramos las caras cuando nos dicen no somos cristianos. ¿Ya les han dicho eso? Nos falta mucho para ser cristianos, en el sentido de auténticos y verdaderos cristianos. Ese camino es el que queremos emprender a partir de esta experiencia, que es el cimiento de todo un camino. Recibir el querigma, vivir el querigma, es empezar una experiencia que dura toda la vida. Empezar la experiencia de la vida cristiana, empezarnos a hacernos cristianos. Y por eso, para hablar de la fe, vamos a sintetizarlo de una manera que nos quede muy claro qué es la fe. Y es que la fe es una persona, la persona de Jesús. Por eso entendemos la fe como la aceptación de Jesús como mi Salvador, como el Salvador del mundo, porque esa fue la razón por la cual Dios envió al Hijo, para que se encarnara en el seno de la Virgen María, para salvar a la humanidad.
Porque nosotros estamos muy enseñados a contemplar. ¿Qué contemplamos? El Cristo, el crucifijo, y en los templos está muy grande, muy bonito. Pero de pronto realmente no hemos experimentado esa salvación dada por Jesús en la cruz. Esto de palabras es muy bonito. Jesús murió por ti. La tarea, la misión, ayudados por el Espíritu Santo, es hacer acontecer eso en nuestra vida. Porque la salvación es un regalo, es una oferta. Cuando nos ofrecen un regalo, ¿qué hacemos? ¿Lo recibimos o no? ¿Por qué? ¿Por qué recibimos un regalo? Y porque a uno le dan regalos personas que lo aman, que lo consideran a uno importante. Ustedes empezaron este día meditando en eso, en el amor de Dios. El Padre Dios, que nos ama infinitamente, nos regala a su Hijo y en su Hijo la salvación. Pero como Dios nos regaló algo tan grande y tan bonito como es la libertad, está en nuestras manos acoger la salvación o rechazarla. Y hay muchas maneras de rechazar la salvación, desde la ignorancia, desde la indiferencia. Creemos que somos muy buenos, que con lo que hacemos, como no está mal, estamos agradando a Dios, que no le causamos mal a nadie, y podemos considerar que hemos experimentado la salvación por eso. Pero realmente de pronto no ha habido un encuentro verdadero con la persona de Jesús. Por eso el querigma nos lleva a dos cosas: a una conversión y a la fe inicial. Por eso les he dicho que empezamos a caminar, porque esas dos tareas duran toda la vida. Ustedes tienen que irse con eso, sin irse asustados ni asustadas de que asumieron una misión muy grande. Y tenemos que verlo desde la palabra de Dios. Jesús es muy exigente con sus discípulos. Jesús es solo misericordia para el pueblo y para los discípulos, pero también, como los llamó y han tenido un encuentro con Él, empieza a exigir. Y nosotros, a partir de este retiro, a partir de hoy, en este camino que vamos haciendo, lo que queremos es ser discípulos. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús, discípulo y misionero. Y entonces recuerdo yo, si me equivoco ustedes me corrigen, que Jesús les estaba hablando a los discípulos y les dijo: el que eche mano en el arado, se me olvidó, a veces me da mala memoria, ustedes me ayudan. El que eche mano al arado y mire hacia atrás, no es digno de mí. Esa palabra no es del pasado, de unos discípulos que vivieron con Jesús en ese momento. Es para nosotros también hoy. No los asusto, los motivo a seguir adelante. ¿Por qué? Porque de verdad experimentamos en nuestro corazón que nos hemos encontrado con la persona de Jesús resucitado, y sentimos que Jesús le da sentido a nuestra vida. Sentimos que Jesús nos trae alegría, paz, felicidad. Es el único que puede hacernos felices. Por eso no vamos a soltarle la mano.
ya estamos caminando de la mano de Jesús. Y tenemos que entender esta experiencia desde la experiencia humana de la infancia. El niño, ¿cómo camina? Primero gateando, ¿y qué más? Pasitos. Pero esos pasitos son todavía inseguros. Entonces, ¿cuál es la seguridad para el niño? La mano. Y si van por la calle, con mayor razón, para que no se me caiga, para que no se me pierda. Y ustedes que son mamás y papás son muy sobreprotectores en ese momento. Entonces sintámonos así, porque estamos haciendo memoria de muchas palabras de Jesús, porque hemos dicho que la fe es encontrarnos con la persona de Jesús. Y en otra partecita, en otro momento, Jesús les dijo, hace poco lo escuchamos, el día de ayer precisamente, el reino de Dios es de quienes, de los que se hacen como los niños, queriendo resaltar Jesús esa actitud del niño, de la inocencia, de la bondad, de la ingenuidad. En el niño no hay maldad. Entonces nosotros empezamos un camino de purificación, de conversión, sacando toda la maldad que esté arraigada en nosotros y viviendo confiados siempre en las manos de Dios, de la mano de Jesús. Entonces recordemos, conversión y fe no es una cosa que se da de la noche a la mañana. Ya nos vamos muy contentos ahora, ya somos cristianos, ¿sí o no? No. Acuérdense que empezamos a asumir la tarea, porque si nos sentimos cristianos, ahí es donde decimos, no, yo ya no necesito de esto, yo ya no sigo, en el mañana ustedes van a hacer comunidad, yo ya no necesito de mi comunidad. Entonces recordemos, se empieza. ¿Sí? ¿Por qué les recordé? Ya lo teníamos olvidado o no nos había quedado claro. Entonces, dos tareas que empezamos. ¿Y qué hacemos? Entonces nos estaban iniciando en la vida cristiana. La iniciación cristiana nosotros la entendemos como los 3 primeros sacramentos que recibimos. ¿Cuáles son los 3 primeros sacramentos que recibimos en nuestra vida? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Y pues cuando hicimos la primera comunión allá de niños, pues nos confesamos, ¿cierto? La confesión siempre va unida a la Eucaristía. Entonces resulta que nosotros crecimos, no vamos a decir que eso sea malo, en una iglesia que entendía que dándonos los sacramentos nos hacía cristianos. Y creían que teníamos muchísima fe. Pero si hacemos memoria, poco nos prepararon para recibir esos sacramentos. Y como poco nos prepararon, nunca es tarde. Y es la respuesta que estamos dando hoy. Y es la respuesta que vamos a seguir dando. Descubrir nuestro bautismo. Vivir realmente lo que significa ser bautizado, hijo de Dios, miembro de la iglesia, templo del Espíritu Santo, hermano de Jesucristo, porque recordemos que somos hijos de Dios en el Hijo que es Jesús. Eso es bautismo. Ahí en síntesis, rápido. Confirmación, como el nombre lo indica, es que a la mayoría de nosotros nos bautizaron como bebecitos. Entonces nos dimos cuenta que pasó. Ni siquiera nos acordamos si lloramos o no. Eso se lo cuentan después a uno los papás.
Entonces la confirmación es, ya usted está grandecito, adolescente o en el momento en que se haya confirmado, y va a decir, confirmo mi fe, confirmo que soy hijo de Dios, quiero seguir viviendo en esa identidad que imprimió en mí el bautismo. Pero sucede lo mismo, ¿sí o no? Si los muchachos van a la catequesis, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sus hijos van a catequesis de confirmación? Ahí está la respuesta. Gracias por esa sinceridad. Y es lo que empezamos a reconocer en este momento que estamos reflexionando sobre qué es la fe. Eso seguirá pasando así. La mayoría de muchachos y de niñas no van convencidos de sentirse necesitados de Dios. Mi mamá me mandó, o mi abuela, o eso es tradición, uno tiene que confirmarse, o porque tiene el proyecto de casarse. Entonces la idea es empezar a dar la respuesta que vamos dando nosotros desde ese momento. Como no sucede, nosotros empezamos a descubrir qué significan estos sacramentos tan importantes. Porque si no, se nos quedan los sacramentos en ritos vacíos. Y recuerden que ustedes cuando hablaron de las obras de Satanás, hablaban de la superstición. Entonces, ¿por qué corren a bautizar al niño? ¿Para que sea hijo de Dios? ¿O por qué? El mal de ojo es lo más común. Esa es la realidad que tenemos. ¿Por qué? Porque no habíamos evangelizado a nuestros creyentes, a nuestros miembros de la iglesia. Entonces no era, ay, no, es que es para que el niño sea hijo de Dios, sino para librarlo del mal de ojo y bueno, tantas cosas que nos metieron en la cabeza, no sé en qué momento y a qué horas. Pero entonces es empezar a entender para darle el verdadero sentido. Y si hablábamos de la Eucaristía, pues no habría tiempo que alcanzara. ¿Cuántas veces ha comulgado en la vida? ¿Cuántas Eucaristías hemos vivido o escuchado o bueno, hemos ido? Porque el hecho de ir a la Eucaristía no garantiza que estemos viviendo la Eucaristía. Volvemos a lo mismo, que es lo más sencillo: tradición, costumbre, mandamiento de la iglesia, ir a misa todos los domingos. Como eso nos enseñaron, eso hacemos. Pero cuando nos encontramos con Cristo, ya no lo asumimos como una norma, sino que lo hacemos porque me siento necesitado de su presencia divina, de ese alimento sagrado que es su cuerpo y su sangre. Y algo sencillo para que nos sigamos interpelando sobre esa profundidad de la Eucaristía. A todos nos gusta comer. Pues levanten la mano a quien no le gusta comer. Ahí no la levanten. ¿A usted no le gusta comer casi? Bueno, entonces, pero mire, de todos nosotros, solo ella dice, ¿para qué esto? La comida es muy rica y cada uno tiene su plato favorito. Y mínimo, la mayoría de nosotros damos los 3 golpes que llamamos: desayuno, almuerzo y comida. Y si eso no pasa, se nos descontrola la vida, el día, el genio. Y entonces una pregunta: ¿nos pasa lo mismo con la Eucaristía? ¿Nos pasa lo mismo con la Eucaristía? Respóndanme, por favor. Lo que dijimos de la comida normal del sal, tan rica, los frijoles o lo que sea. Exacto, pero sentimos la misma necesidad.
y nos sentimos intranquilos y no podemos ir a la Eucaristía. Bueno, muy bien. Y los que no se preocupen, que estamos a tiempo de empezar a vivirlo de esa manera. Eso es la fe, que se nos suscita, se nos despierta en el querigma, en el anuncio del amor del Padre. Sentirnos necesitados de saber qué es lo que celebramos cuando asistimos al templo, sea la Eucaristía, o sea el bautismo de los niños que sigamos llevando, o la confirmación de los jóvenes que sigamos llevando, sean familiares o amigos. Que cada vez que acompañemos a una persona en esos sacramentos, nos sintamos llamados a revisar nuestra vida y a mirar cómo lo estamos viviendo. Eso nos dice que la fe es adhesión. ¿Qué es adherir? Pegar, ¿cierto? Unir de tal manera que no se suelte fácil. Eso tiene que ser la fe para nosotros, pegarnos. Y estamos insistiendo mucho, ¿a quién nos tenemos que pegar? ¿A quién? A Jesús. Entonces, adhesión personal a Jesús. Y eso nos dice otras cosas muy importantes, que entonces la fe no es conocimiento de la existencia de Dios. Es por fe, si lo reconocemos, pero la existencia de Dios uno la puede saber también desde la razón, solamente. Desde la razón hay una aproximación a la existencia de Dios, pero la fe trasciende esa realidad del conocimiento. Entonces estamos haciendo un paralelo de cómo hemos crecido. Para nosotros la fe también fue aprender. ¿Qué aprendimos desde niños en la primera comunión? A comulgar, pero nos enseñaron a rezar, oraciones. Y entonces, ¿cómo eran los exámenes de primera comunión? Si se recuerdan del de ustedes, o si en ese entonces no había, pero han acompañado a sus hijos. ¿Cómo era? Todavía reconocemos que las oraciones son importantes, pero ya no enfocamos a los niños en eso simplemente, porque la fe era, usted se sabe el Padre Nuestro, se sabe la Ave María, se sabe el credo, se sabe los mandamientos, se sabe el yo confieso. Pero resulta que si asumimos las cosas con la seriedad que se debe, nosotros, ¿qué hacemos con esas oraciones? Repetirlas como los loritos, que no nos los dejan tener, pero algunos los tenemos porque hablan muy bonitos. Decimos que hablan porque van grabando algunos sonidos. Entonces repetimos, y puede ser que terminemos diciendo, no me vayan a escandalizar, ¿listo? Mentira. Padre nuestro que estás en el cielo. No nos sentimos hijos y dudamos si vamos a ir al cielo después de la muerte. Santificado sea tu nombre. Entonces, bueno, vamos a la Eucaristía para darle gracias a Dios por lo que hemos vivido. Vivimos de tal manera para agradarle a Dios. Y así podríamos decir, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es fácil. Perdonar cuesta muchísimo. Entonces la fe nos da la capacidad de perdonar, porque recordando
Otra enseñanza de Jesús, escuchaba también hace poco, el jueves pasado, Pedro, que ustedes saben que Pedro era como todo, ¿cómo se dice? Bueno, espontáneo, extrovertido. Entonces le preguntó a Jesús: Maestro, ¿hay que perdonar hasta 7 veces? ¿Y qué dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Nosotros sabemos sumar muy bien, pero en la Biblia no nos enredamos con sumas. Eso significa perdonar siempre. Siempre. Y entonces renuncias a Satanás, no estamos repitiendo, pero es para que ustedes vean que todo va unido y es una sola realidad. ¿Cuáles son? Odio, resentimiento, rencor, que nos causan hasta enfermedades. Entonces la fe nos lleva a perdonar, tener un corazón libre de todas esas situaciones. Entonces eso nos va mostrando que adherirnos a Jesús es querer vivir como ¿quién? Como Jesús. Vivir Jesús mente. Tendríamos que hacer ese lema. Vivir Jesús mente. Es decir, ¿qué hacía Jesús? Entonces, cada que nosotros nos enfrentemos a una situación, y eso se llama discernimiento, y ve mucho con la fe, porque la fe es regalo del Espíritu Santo, como lo es el discernimiento, y es, ¿qué haría Jesús ante esto? Cada que tengamos que tomar una decisión, como ya empezamos a ser personas de fe, lo que hacemos es, bueno Señor, ¿tú qué harías? ¿O tú qué hiciste? ¿Qué nos enseñaste? ¿Qué nos mostraste? Y vivir de esa manera. ¿Es un gran reto? ¿O es muy fácil? Es tan duro que no nos atrevemos ni a responder. Pero el mismo Señor nos da la gracia, tranquilos. Esto no es obra humana. Es algo que también no se puede quedar sin decirlo. La fe es un don de Dios. Dios va obrando en cada uno de nosotros. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Un corazón abierto. Y eso es lo que nosotros entendemos como la conversión. Que queramos cambiar, dejarnos cambiar por Dios, querer entrar en una vida nueva. Pues adhesión a Jesucristo, que no es conocimiento. Uno puede estudiar teología, y de pronto algunos han ido a la escuela de teología, o yo en el seminario estudio teología, pero eso no quiere decir que yo tenga muchísima fe, porque es una cosa solo de acá, de la razón. La fe implica el corazón. La fe implica la vida. La fe es que yo miro mi vida, mi historia, mis años de vida, mis experiencias y digo, sinceramente Dios siempre ha estado, o Dios ha estado en mi vida. Eso es lo que hacemos en esta experiencia que estamos viviendo, reconocer la presencia de Dios. Y ya asumimos un compromiso. El primer compromiso que nosotros asumimos con Jesús es algo que no es fácil. A mí me gusta ser muy sincero, porque yo no los puedo ilusionar. ¿Cierto que es mejor que digan a uno la verdad? El primer compromiso es la perseverancia. Permanecer y perseverar. Entonces, no hemos terminado. Seguimos. Y todos están entusiasmados a seguir. Eso, que se escuche fuerte. Entonces, Jesús nos ha encantado tanto, nos ha enamorado, nos ha cautivado,
que nos impulsa a comprometernos con Él. Y para que sigamos pensando en esto de la fe, vamos a centrarnos en una pregunta, y es: ¿qué es ser cristiano a la luz de lo que estamos compartiendo? Porque ya hemos descartado muchas cosas. Que cristiano no es solo ir a misa, al templo, haber aprendido unas oraciones. No solamente eso. Es ser persona de fe. Y entonces, todos tenemos claro cómo vivimos. Nos conocemos. Y si uno no se conoce, debe conocerse. Y entonces, cuando llega la fe, la vida sigue igual, cambia, mejora, esa es la palabra. Entonces, lo que nosotros llamamos una vida nueva. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de la vida nueva en Cristo. Pero si la vida cambia, entonces eso quiere decir que ser cristiano es un estilo de vida, una forma de vida, que vamos entrando en ella cada vez más, vamos dando pasitos. Lo importante es tener claro eso, que yo ya no estoy llamado a vivir con las mismas situaciones que vivía antes, que me apartaban de Dios, que yo ya no estoy llamado a vivir en la amargura, en la preocupación y en tantas cosas que nos quitan la paz. Estamos llamados a vivir en Cristo. Entonces, ser cristiano no es una cosa de teorías. El cristianismo no es una teoría y no es simplemente una religión. Porque nosotros de pronto entendemos por cristiano o por persona de fe o que busca a Dios, que nosotros tenemos que alcanzar a Dios, buscar a Dios. Y resulta que en la fe cristiana, en el cristianismo, es todo lo contrario. Y si es todo lo contrario, ¿cómo es? A lo que yo les acabé de decir, el orden. Que es Jesús el que viene a mí. Es iniciativa de Dios. Entonces ahí sabemos ubicar otras experiencias que nosotros hemos crecido con ellas. Y es toda la parte devocional. ¿A ustedes les gustan las novenas? Sinceramente. El rosario. Eso. Lo importante es la intención con que lo hagamos, para que entendamos la diferencia entre no querer alcanzar a Dios, a entender que es Dios el que viene a mí porque me conoce y me acepta como soy. ¿La novena con qué fin se hace? Pero que muchas personas llaman milagro. Entonces, ¿eso es qué? ¿Eso es negociar? No. ¿Qué es un negocio? Vea, yo le doy esto y usted me da aquello. Hacer la novena porque me siento necesitado de Dios sería muy diferente. Pero entonces la pregunta es, si no pasa el milagro, Dios no existe, Dios no escuchó, se volvió sordo, mudo, ¿o qué? Eso es lo que llamamos religión, religiosidad.
y lo que empezamos a purificar con la fe. ¿Por qué? Porque la fe ya me lleva a la palabra de Dios, a sentarme a leer la palabra y descubrir ahí a un Dios que me habla a mi vida, que me ilumina mi situación familiar, laboral y toda mi vida en general. ¿Ve qué cambia? El cambio de vida es un cambio incluso en la manera de relacionarnos con Dios. Porque puede que no hagamos muchas novenas, pero parecemos, y ahorita lo dijimos, loritos relacionándonos con Dios. Entonces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y Dios también quiere hablar. Entonces, ¿qué necesitamos? Callar. Hacer silencio, contemplar. Cuando el Papa Francisco estuvo acá en nuestra amada patria, a los seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas en la Macarena en Medellín, que muchos vieron por televisión, nos dijo: nos cuesta ser adoradores, tenemos que ser adoradores. ¿Y adoradores qué es? Que cuando entremos al templo o desde nuestra casa nos sentamos en silencio y ponemos nuestra vida delante de la presencia de Dios para escucharle. Porque la oración, que es una expresión directa de la fe, es un diálogo con Dios. Y el diálogo, ¿qué implica? ¿A cuántas personas? A dos. ¿Para qué? ¿Para qué dos personas? Para hablar y escuchar. Le hablamos mucho a Dios y pedimos muchísimo. A Dios le gusta que le pidamos, pero quiere que le escuchemos. Precisamente San Pablo dice que la fe entra por el oído, con la predicación, que es lo que estamos haciendo. La palabra de Dios se vuelve cada vez más vida. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina y nos está regalando todas estas palabras que hemos escuchado en el día de hoy, para que le sigamos abriendo el corazón. Entonces, vayamos viendo qué es ser cristiano. Si fuéramos a decir definiciones, ya nos han surgido varias y podríamos retomar esta. Es el que escucha a Dios. Y escuchar cuesta, no es fácil, porque a nosotros nos metieron en el mundo del ruido. Y mire que eso lo comprobamos. El radio en la casa tiene que estar pasito o con volumen alto. ¿Cómo? Pues a ustedes ya les gusta bajito, pero si nos ubicamos en sus hijos, sus nietos, jóvenes, duro. Entonces nos cuesta silenciar el corazón para escuchar a Dios. Entonces mire todo lo que va implicando el nuevo estilo de vida. Y entonces, ¿cómo comenzamos eso? El ser cristiano, ¿cómo comienza la vida cristiana? Lo dijimos desde el principio, desde el encuentro con Jesús. Cuando uno se encuentra con alguien que no ha visto hace tiempo, le da mucha alegría y uno le habla así expresivamente, pero también quiere escucharle. Y le dice: ve, contame de tu vida, tanto tiempo que no nos hemos visto, que hay de tu familia. ¿Ve? Lo mismo hay que hacer con Dios. Pues encuentro con Jesús. ¿Y dónde nos encontramos con la persona de Jesús? En la Eucaristía, en la oración, en la palabra de Dios. Y en otra manera muy importante,
y que nos cuesta o que no nos han formado para vivirla, en el hermano, en el otro, en las personas, en los acontecimientos. Dios nos habla. El Papa Francisco hace poco escribió un documento sobre la santidad. Algunos lo conocen ya. La Iglesia titula sus documentos en latín. Entonces dice: Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. ¿Por qué esas dos palabras? Porque ser santo significa ser feliz. Y el Papa dice ahí en el número 98, a los que les gusta explorar ya en el internet, o le dice al hijo, al nieto que le busque, para que lea ese párrafo tan serio que nos sigue confrontando con lo que es ser cristiano, para que ustedes me lo entiendan mejor. Dice el Papa, pues más o menos lo digo en palabras mías: si usted va por la calle y se encuentra a una persona tirada en el suelo, ahí acostado durmiendo, ¿usted pasa de largo o se detiene? Y dice el Papa: ¿usted considera que eso es un bulto? ¿O usted reconoce que esa persona también es hijo de Dios? Que esa persona es hermano, que esa persona es un rostro desfigurado de Cristo, porque todos nosotros por el bautismo nos vamos configurando con Cristo. Es decir, la vida tiene que ser un parecernos cada vez más a Jesús. ¿Serio el Evangelio? No. Que no un indigente o habitante de la calle, o como muchos otros podemos decir despectivamente, desechable, eso es lo peor que le podemos decir a una persona de esas, porque ustedes saben lo que es un desechable. Está Cristo sufriente, esperando que los que nos decimos ser cristianos ayudemos. Entonces vemos que es un proyecto grande. Eso se llama caridad y misericordia. Ser cristiano es practicar eso, porque fue lo que hizo Jesús. Entonces, nosotros nos sentimos hoy llamados por el Señor a seguir caminando de su mano, para conocerle, amarle y seguirle. Eso es lo que estamos viviendo: enamorarnos de Jesús, ahondar en esa persona maravillosa de Jesús con toda su vida, pero para seguirlo. Y seguirlo es ejercer esa caridad, es ejercer esa misericordia que Dios nos llama. Y esa vida nueva en Cristo es nada menos y nada más que la renovación del bautismo. Ese primer día de retiro que han vivido es para renovar el bautismo. Porque recordemos, no nos dimos cuenta de nada, llegó la hora de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué significa que nuestros padres y padrinos, y luego nosotros en la confirmación dijimos, renuncio a Satanás, autor y príncipe de pecado, a todas sus seducciones, a todas sus obras, y profesamos la fe? Pero siempre preguntémonos, ¿lo que rezo, lo que digo, es coherente con mi vida? Si nos falta mucho, no nos sentemos a llorar. Pidamos el Espíritu Santo, porque esto solo es obra del Espíritu Santo,
Y nosotros estamos naciendo hoy de nuevo en el Espíritu Santo. Y quiero ir concluyendo diciéndoles que en la oración solo hay que pedir una cosa. ¿Sí sabían? Porque recuerde que Jesús dijo, no saben pedir, no saben lo que piden. Hay que pedir el Espíritu Santo, nunca se les olvide. No pida el trabajo, no pida la casa, no pida el milagro. Pida el Espíritu Santo, que es el que ilumina, el que muestra el camino, el que nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Y que de verdad nos sintamos llamados a ser santos, ser felices en la persona de Jesús. Por eso tomemos la decisión consciente y libre de seguir caminando. ¿Para qué? Para experimentar la salvación y la vida nueva en Cristo. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos siga dando valor y María Santísima nos acompañe. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé.
Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente diga al Señor, Jesús, Jesús, Señor. Recibir